Bueno, pues hermanos, muchas gracias por el privilegio que me dan de no solo traducir, sino también de compartir la preciosa palabra de Dios. Matthew, fue un honor. It was an honor to translate for you, brother. Gracias. Fue un privilegio. Gracias por poner el fundamento de lo que será el resto de la conferencia. Y antes de empezar, vamos a orar rápido, si son tan amables. Señor, qué bueno eres con nosotros y qué privilegio ver lo que estás haciendo en toda Latinoamérica, desde mi ciudad, que es donde empieza Latinoamérica del norte hacia el sur, hasta Bolivia, Argentina, el sur de Chile, todos los países. Tú estás haciendo una obra maravillosa y te lo agradecemos con todo nuestro ser. Ayúdanos a ser los hombres que Matthew nos acaba de decir que tú nos llamaste a ser y ser las mujeres que nos llamaste a ser, para que tu evangelio siga avanzando no solo por medio de recursos excelentes como la coalición por el evangelio y libros y prédicas, sino que avance primordialmente a través de nuestro ejemplo. Ayúdanos y ayúdame a mí ahora a comunicar tu palabra de una manera clara. Espíritu Santo, capacítame y a todos ábrenos nuestro entendimiento para recibir tu verdad y para que tu verdad cumpla tu propósito en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues es mi segunda ocasión que visito su querido país y me encanta Bolivia. Cada vez que vengo me gusta más, aunque está muy lejos. Ayer llegué a las 2 de la mañana y ¿saben a qué horas pude llegar al cuarto de mi hotel? A las 3:30 de la mañana, porque me tuvieron ahí en inmigración. Era una línea muy lenta y tomé la más lenta de todas, pero fue un privilegio estar de nuevo de regreso en Bolivia. Y sí, el año que entra, con el favor de Dios, no voy a venir si no viene mi querida esposa. Así que acá nos vemos con mi querida esposa, pero no se los prometo definitivamente. ¿Saben por qué? Porque el año que entra, por la gracia de Dios, cumplimos 25 años de casados en estas fechas. Exactamente, el 18 de septiembre. Y vamos a tratar de venir, ahorita platicaba con Pepe y con la hermana Erika, y combinarlo con unas vacaciones para celebrar nuestro aniversario. Entonces voy a tratar de convencer a mi esposa. Oren para que ella quiera venir a celebrar acá nuestro aniversario. Bueno, vamos a continuar con el tema de la conferencia. Matthew ya nos acaba de explicar cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, que es un diseño que siempre tiene como propósito nuestro bien y la gloria de Dios. Pero desgraciadamente Adán y Eva no vivieron mucho tiempo conforme a ese diseño. Aunque la Biblia no dice a los cuántos años de haber sido creados decidieron pecar o desobedecer a Dios, causando lo que conocemos como la caída de la humanidad. ¿Saben qué es lo más probable? Que eso sucedió alrededor de 100 años después de haber sido creados. ¿Por qué? Pues porque lo podemos deducir de lo que viene en Génesis 5:3. Dice ahí, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Pero Set nació después de que Abel ya había muerto a manos de Caín. Porque en Génesis 4:25 leemos, Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y el pecado o la caída causó una profunda distorsión en el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. ¿Por qué? Porque todo lo que nos acaba de compartir Matthew, esos roles y esas líneas de autoridad que Dios estableció, fueron totalmente revertidas. En lugar de que la autoridad fluyera de Dios hacia Adán, hacia Eva y hacia todos los animales, incluyendo la serpiente, cuando la serpiente tentó a Eva, la narrativa bíblica nos muestra que
Eva tomó la iniciativa de quebrantar el mandamiento de Dios e invitó al hombre a hacerlo, quien también lo comió el fruto prohibido, y vean lo que pasó. Se revirtieron totalmente los roles en cuanto a esa línea de autoridad, porque ahora, después de que pecaron, el orden era la serpiente en primer lugar, y luego Eva, y luego Adán, y al último dejaron a Dios. Y eso sucede siempre que distorsionamos la palabra de Dios. Eso no necesariamente implica que la mujer es más susceptible a la tentación que el hombre, pero sí indica que el plan de Dios, como ya nos lo dijo Mateo, el plan de Dios para el varón y para la mujer era que fuera el hombre y no la mujer quien asumiera la responsabilidad final por la pareja, extendiendo su liderazgo y su protección, cosa que no hizo Adán. Así que el hombre, por su consentimiento, comparte la culpabilidad de la mujer, y ella, porque no consultó a su protector y a su proveedor dado por Dios, falló en respetar el patrón divino para el matrimonio. Sin embargo, a pesar del rol de Eva en la rebelión, Dios al que hizo responsable en primer lugar no fue a Eva, fue a Adán. ¿Por qué? Porque fue a él a quien le había dado el mandamiento de cuidar el huerto. Y vamos a ver el escenario de la caída. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 7 y luego vamos a enfocarnos en cada uno de los protagonistas para ver cómo fue su participación en este evento tan lamentable y trascendental para la historia de la humanidad. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 7. Si son tan amables, abran la palabra de Dios. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo sucedió exactamente la caída? Y pónganme mucha atención porque la manera en la que cayeron ellos, tristemente, hermanos, es la manera en la que seguimos cayendo ustedes y yo. El autor nos muestra el carácter torcido de Satanás y lo describe como astuto, malicioso en su intención de engañar. La naturaleza de la serpiente sale a relucir cuando comparamos y contrastamos las verdaderas palabras que Dios habló con las que la serpiente usó para sembrar duda en la mujer. Vean con mucho cuidado cómo fue que engañó a Eva, porque él sigue usando la misma estrategia para engañarnos a todos. ¿Y saben por qué la sigue usando? Porque le ha dado muy buenos resultados a través de la historia. Y ustedes y yo, aunque nos cueste reconocerlo, somos igual de vulnerables a sus artimañas que como lo fue Eva en nuestras propias fuerzas. En Génesis 2, 16 y 17 leemos, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas morirás. Vean cómo empieza Satanás a trabajar en su víctima. En el versículo 1 del capítulo 3, distorsiona las palabras de Dios. Es lo primero que hace. Y le dice a la mujer, ¿con qué? Y esa palabra como que de inmediato siembra duda. Con que Dios les ha dicho, no comerán de todo, de ningún árbol del huerto. ¿Y por qué lo dice así Satanás? Porque esa es su estrategia.
Siempre sembrar duda en la mente de la mujer, y vamos a ver que siembra duda en cuanto a 3 áreas del carácter de Dios. En primer lugar, siembra duda en cuanto a la bondad y la generosidad de Dios. Mientras que Dios había dicho, en realidad había dicho algo que mostraba que fue muy generoso con Adán y con Eva. ¿Por qué? Porque les dio permiso de comer de todos los árboles, menos de uno. Pero Satanás viene y ¿en qué se enfoca? En el único árbol del que no podían comer. Y en lugar de que Eva vea la generosidad y la bondad de Dios, por las palabras de la serpiente, Eva se empieza a enfocar en que Dios tal vez era mezquino, tacaño, no generoso realmente. La prohibición de Dios está enmarcada por la gracia del permiso tan generoso que les había dado. Pero el diablo, con una sorpresa fingida, ignora el don bondadoso del Señor y exagera y distorsiona ¿qué? La prohibición. ¿Con que Dios les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol del huerto? Y luego, aún más descaradamente, el diablo abandona toda sutileza y ahora procede a contradecir abiertamente lo que Dios había declarado. Esto lo hace en relación a lo que había dicho en Génesis 2:17, porque Dios había dicho, el día que de él coman, ciertamente morirán. Y ahora Satanás va a sembrar duda en otra área del carácter de Dios. Va a sembrar duda en cuanto a su integridad y veracidad. Y la serpiente, en el versículo 4 de Génesis 3, se atreve a contradecir abiertamente a Dios, porque dice, ciertamente no morirán. La serpiente alega que no solo está Dios privando a el hombre y a la mujer de cosas buenas, sino que además les está insinuando que Dios les está contando mentiras acerca de las consecuencias de transgredir el mandamiento divino. Ya van 2 maneras de sembrar duda. No las pierdan de vista en cuanto a la generosidad y bondad y ahora en cuanto a la veracidad de Dios. Y luego, en el versículo 5 de Génesis 3, la serpiente ahora siembra duda en cuanto a los motivos de Dios. Se va a un nivel ahora más profundo. ¿Y qué es lo que le dice a Eva? Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Lo que el diablo está insinuando aquí es que Dios tuvo motivos siniestros, malvados, al darles las directrices a la primera pareja de seres humanos. Así es como la Biblia nos muestra que el diablo es un seductor torcido, engañoso, que siempre se opone a Dios y a su palabra. Y ya citó ahorita Matthew a Ray Ortlund Jr., yo también lo voy a citar, porque Ray Ortlund dice que con estas palabras de Satanás es como si le estuviera diciendo a Eva lo siguiente. Pongan atención, cómo lo explica Ray Ortlund. Dice, es como si se acercara a Satanás a Eva y le dijera, Eva, te voy a hacer un favor. No quisiera ser yo el que tuviera que decir esto, pero tú mereces saberlo. El motivo de Dios para esta prohibición no es el amor. La verdad es que Dios quiere privarte de algo, quiere frustrar tu potencial. ¿Qué no sabes que Dios mismo tiene este conocimiento del bien y del mal? Él sabe qué es lo que enriquecerá y qué es lo que arruinará la vida. Y Él sabe que este fruto les dará a ustedes ese mismo conocimiento y hará que ustedes se eleven a su nivel de entendimiento y de poder. Eva, esto te puede sorprender, pero Dios te está privando de algo. Dios realmente no es tu amigo, es tu rival. Todo eso estaba implicando al sembrar esas dudas en cuanto al carácter de Dios.
La estrategia de Satanás siempre requiere que su palabra sea distorsionada, que le agreguemos algo o que le quitemos algo a las palabras que él ya ha hablado. Y sobre todo a aquellas que por diversas razones se nos hacen difíciles de creer. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque ustedes y yo también sembramos duda en nuestro propio corazón. ¿Saben en qué áreas? En aquellas en las que la soberanía de Dios permite que tengamos sufrimiento o que experimentemos dificultad o que pasemos por pruebas difíciles. ¿Y saben cuál es la primera duda que puede venir a tu corazón y al mío cuando pasamos por esas circunstancias? La primera duda es exactamente la que sembró Satanás en Eva en primer lugar. ¿Será realmente Dios bueno conmigo? Porque mira cómo estoy sufriendo. Mira por todo lo que me está permitiendo pasar. Y ya oré muchas veces. Entonces nosotros somos igual de susceptibles y vulnerables que como lo fue Eva. Para evitar cometer este grave pecado, necesitamos, y para resistir a Satanás, o no nada más a Satanás, porque saben a veces quién siembra la duda en nuestro corazón. Puede ser nuestro propio corazón engañoso o personas con buenas intenciones. A veces hasta hermanos o hermanas en la fe que vienen y nos dicen, no, mira lo que dice ahí la palabra, no lo tomes tan en serio. Bueno, para resistir a cualquier persona o incluso al diablo, cuando viene a sembrar dudas en cuanto al carácter de Dios, tenemos que tener siempre presente una solemne advertencia que Dios nos hace en Deuteronomio 4:2, donde dice lo siguiente: ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Eso es lo que hizo el diablo, pero vamos ahora a enfocarnos en la mujer. Básicamente la mujer parece suponer de una manera ingenua, fue muy ingenua Eva, que la pregunta del diablo es genuina y la respondió con franqueza a ella, aunque no con exactitud. Ya habíamos visto que en Génesis 2:16 Dios le había dicho al hombre que de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas morirás. Y vean cómo en el capítulo 3, versículos 2 y 3, Eva comete el mismo error que Satanás. También distorsiona las palabras de Dios. Desobedece esta advertencia de no agregarle ni quitarle. Vean lo que respondió. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Vean las maneras en las que Eva distorsionó las palabras de Dios. En primer lugar, Dios había hablado de todo árbol. Dios se enfocó en lo grandioso de su generosidad y de su bondad al concederles, no sabemos cuántos, porque la Biblia no dice, pero tal vez miles de árboles. Y Eva se enfocó en el fruto, y en el fruto de un árbol, en lugar de ver los miles de árboles que Dios les había concedido. Pero lo más grave, la segunda distorsión que comete Eva, y esta es la más grave, es que le añadió a las palabras de Dios. Le añadió una prohibición que él no había pronunciado, porque ella dijo que el Señor les había dado la orden de que ni tocaran el árbol. Eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. Nunca lo mencionó. Y es claro que aquí, por primera vez, Eva fue presionada para defender la palabra de Dios y no fue totalmente veraz al hacerlo. La serpiente empezó a despertar en la mente de Eva la posibilidad de que Dios no estuviera diciendo toda la verdad. La posibilidad de que ella podía interpretar las palabras de Dios a su propia manera, en lugar de creer todo lo que Dios les había dicho. Y en esencia, la serpiente le estaba diciendo que ella podía transgredir el mandato del Creador con impunidad, que no habría consecuencias negativas.
De hecho, le estaba dando a entender, tú serás más sabia y más plena si comes. Y la mujer, engañada por la astucia de la serpiente, mordió el anzuelo. Y en el versículo 6 de Génesis 3 leemos, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Qué fue lo más atractivo para Eva? ¿Se han preguntado esto? Porque el árbol era atractivo a su paladar, dice que era bueno para comer. También era atractivo a su vista, a sus ojos, era agradable a los ojos. Y en tercer lugar, y tal vez esto fue lo que Eva no pudo resistir, porque Eva de seguro ya había visto el árbol, ya había visto el fruto, y hasta me empecé a preguntar yo al estudiar esto, ¿se habrá acercado, no a tocarlo porque dice que Dios, ella le agregó que no lo podía tocar, pero se habrá acercado a olerlo? Porque dijo que era bueno para comer. ¿Cómo supo que era bueno para comer? No sé, pero no le quiero agregar a la palabra, ¿eh? No van a decir que lo olió. No, pero no pudo resistir que lo que el diablo le estaba insinuando era ahora algo más profundo. Era atractivo a su ego, a su sentido de importancia. Era deseable para alcanzar sabiduría, para llegar a ser como Dios, le dijo la serpiente. Y cuando comió, tristemente sí se cumplió lo que Satanás le había dicho, pues fueron abiertos los ojos de ambos, pero solo para darse cuenta de que el diablo había distorsionado la verdad de Dios. Ahora les pregunto, hermanos, y me pregunto a mí mismo, ¿de cuál de esos tres aspectos del carácter de Dios tiendes tú a dudar más? ¿De su bondad? ¿De su veracidad? ¿De que lo que Él dice siempre es la verdad? ¿O de sus motivos? Yo creo que yo he sido tentado a dudar más de sus motivos cuando, como les decía ahorita, cuando pasamos por momentos difíciles. A veces podemos llegar a pensar, Dios no me ama tanto como Él dice que me ama. ¿De cuál dudas más tú? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué dudas más de ese aspecto del carácter de Dios? ¿Por qué dudas de su bondad? ¿Por qué dudas de su veracidad? ¿O por qué dudas de que realmente te ame? Y si le rascas y se vas a fondo, examinas tu corazón, casi siempre la respuesta por la que dudamos de su bondad o de su amor es porque no se están cumpliendo mis deseos, a mi tiempo, a mi manera. ¿Y saben qué estamos haciendo ahí? Estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Estamos asumiendo que nosotros sabemos mejor, como nos dijo Mateo ahorita, lo que es bueno para nosotros. Y una última cosa, piensa en cuáles áreas son en las que más dudas del carácter de Dios. Piensa por qué es que dudas y también ten cuidado en cuanto a quién te hace dudar. ¿Eres tú nada más por tus circunstancias? ¿O estás escuchando voces, viendo predicadores que no debes ver, leyendo libros que no debes leer, hablando con personas inmaduras que no se congregan, que viven el cristianismo a su manera y que tienen en ti una influencia más grande de la que tú te habías percatado? Y ahora vamos al tercer protagonista, a Adán. Durante toda la conversación entre la serpiente y Eva, Adán se mantiene extrañamente callado. Aunque la narrativa no nos dice si él estuvo presente durante toda o solamente una parte de la conversación. ¿Saben qué dice la narrativa? Que Adán estaba con ella. Ahí estuvo definitivamente cuando le dio del fruto prohibido. Sin embargo, por lo que vemos en el versículo 17 de Génesis 3, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, podemos inferir que hubo un diálogo entre el hombre y la mujer antes de que él comiera del fruto. Y cierto autor comenta esto, dice, la mujer no trata de tentar al hombre, ella simplemente le da y él come. Él no exige una explicación ni hace preguntas, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Por qué?
porque nos acaba de explicar muy claramente Matthew que él debió haber asumido la responsabilidad para proteger su relación matrimonial, pero no hizo ninguna pregunta. El de ella es un pecado de iniciativa, el de él es un pecado de consentimiento, pasividad. El hombre se sometió al liderazgo de su esposa cuando Dios lo había designado a él como el líder. Y un aspecto irónico de la caída es que la serpiente tentó a Eva diciéndole que si comía del fruto prohibido, obtendría algo, escuchen, que ya poseía. ¿Qué le dijo Satanás que iba a recibir o que iba a obtener? Pues que iba a conocer el bien y el mal y que sería como Dios. Y lo cierto era que por haber sido creados a la imagen de Dios, solo él y ella y Adán realmente ya eran como Dios. La serpiente no, ni ninguna de las otras criaturas, solamente ellos. Y por desgracia, al obedecer a la serpiente, traicionaron la confianza que Dios había depositado en ellos. Y por eso podemos decir que su rebelión no fue simplemente un acto de desobediencia. ¿Saben qué fue? Fue algo mucho más profundo. Fue una traición. Y algunos autores, algunos teólogos le agregan otro adjetivo ahí, una traición cósmica. ¿Por qué? Porque aquellos a quienes Dios designó para gobernar la tierra en su nombre, se rebelaron contra su divino creador y se sometieron a una simple criatura y malvada. Y en muchas ocasiones, ustedes y yo hacemos exactamente lo mismo. Ignoramos lo que ya tenemos en Cristo por medio de la obra de Cristo, o peor aún, no le creemos a Dios lo que Él nos declara que ya es nuestro como una expresión de la gracia que nos concede en Cristo. Y como no le creemos, buscamos lo que el mundo ofrece. Un ejemplo, cuando queremos que los demás nos acepten, nos aprueben, hablen bien de nosotros, queremos caerles bien y estamos dispuestos a hacer cosas que ofenden a Dios con tal de que los demás nos aprueben, cuando ya tenemos la aprobación de Él y no necesitamos la aprobación de los hombres. Pero así somos en ocasiones. Y por eso es que Pablo en Romanos 1:25 nos advierte que cambiamos la verdad de Dios por la mentira y preferimos adorar a la criatura antes que al Creador, cuando nos importa más la opinión de seres humanos que la opinión de Él, que ya nos ama con amor eterno, que ya nos aprueba, que ya nos acepta, que ya nos ve como su deleite. Nosotros somos su deleite y no por la manera en la que nos comportamos, sino porque Cristo nos viste con su justicia perfecta. Y ahora vamos a hablar de los efectos de la caída, no en general, que ya sabemos que el principal efecto fue la muerte espiritual y posteriormente física que vino a toda la humanidad, pero vamos a concentrarnos en lo que respecta a los efectos de la caída en la relación matrimonial. En primer lugar, vemos que Dios llama al hombre y a la mujer a dar cuentas por su pecado. Esto está en Génesis 3, del 8 al 13. Vean cómo dice el versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. Aunque habían sido creados para vivir en la presencia de Dios, en comunión con Él, el hombre y la mujer ahora tratan de eludir la presencia de su Creador. Pero como es imposible ocultarse de Él, la narrativa continúa diciendo en los versículos 9 al 11, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El Señor llama primero al hombre, aunque él no fue el primero en pecar. A pesar de que Eva
había comido primero del fruto. Y eso nos indica la responsabilidad final del hombre sobre la pareja. Y nos recuerda que a él le había dado el mandato original de Génesis 2:17. Y en el versículo 12, aquí en Génesis 3, al responderle a Dios la pregunta que le hizo a Adán, el hombre tiene el descaro. ¿Saben de qué? De culpar no a la mujer, a Dios mismo. Vean cómo le responde. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es como si le hubiera dicho, ¿recuerdas la ayuda idónea que me diste? Pues fíjate que no resultó tan idónea. Y el Señor ni siquiera se digna en contestarle. ¿Por qué? Pues como dice Proverbios 23, no respondas al necio como merece su necedad, ¿verdad? Para que no seas tú también como él. Y luego en el versículo 13, Dios procede a la mujer a dar cuentas. El Señor le dijo a Eva, ¿qué es esto que has hecho? Y la serpiente me engañó, dice ella, y yo comí. Dios se enfoca en la acción de la mujer para que ella acepte su responsabilidad. Tristemente, aunque esto ahora es de esperarse por su naturaleza caída, ella tampoco asume la responsabilidad y también culpa a la serpiente. Y Dios tampoco le responde a Eva, sino que simplemente procede a pronunciar una serie de juicios sobre los tres protagonistas, la serpiente, la mujer y el hombre. Vamos a ver cuál es el juicio sobre la mujer y sobre el hombre. Y tristemente vamos a ver que lo que hicieron los separó no solamente de su creador, también los separó al uno del otro. Y aquí cabe destacar que las consecuencias del pecado y los juicios resultantes están relacionados con todo lo que nos acaba de explicar Matthew, con los roles y con el ámbito de responsabilidad primarios que Dios les había dado. La caída o el pecado viene a golpear a cada uno de los seres humanos en el corazón de su existencia y de su identidad como personas creadas de acuerdo al diseño de Dios. Y las consecuencias para la mujer tienen que ver con sus roles como esposa y como madre. Vean el versículo 16 de Génesis 3. A la mujer le dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. A diferencia de los juicios pronunciados sobre la serpiente y sobre el hombre, en el caso de la mujer, Dios no menciona la razón para su castigo. ¿Por qué? Pues porque la razón era obvia. Ella comió del fruto. En lugar de haber trabajado en equipo con su esposo, ella siguió el liderazgo de la serpiente y como resultado es destinada ahora a experimentar un grande dolor al dar a luz y un cambio negativo en su relación con el esposo. El liderazgo del marido y la relación armoniosa y complementaria que había entre ellos se encuentran ahora profundamente y permanentemente dañados por el pecado. Los terribles efectos del pecado de Adán y de Eva sobre su relación matrimonial se pueden resumir de la siguiente manera. Escuchen y a medida que los explique, pregúntense, ¿estoy yo en mi matrimonio actual padeciendo estos efectos miles de años después de que los padeció la primera pareja? En primer lugar, ahora Eva tendrá el deseo pecaminoso de resistir a Adán para imponer su propio liderazgo sobre él, distorsionando así el diseño divino. Y en segundo lugar, Adán abandonará también el rol que le fue asignado por Dios antes de la caída de liderar, proteger y cuidar a Eva, y lo cambiará por su propio y distorsionado deseo de enseñorearse, de dominarla, de aplastarla, de que ella haga, como nos decía ahorita Matthew, lo que él quiere, en lugar de encaminarla en una dirección que glorifique a Dios. Y tristemente, y estoy seguro que todos ustedes conocen a parejas que se caracterizan por esto que voy a decir, tristemente, ese patrón de lucha
esa fricción que empezó ahí en el Edén puede continuar en un matrimonio durante toda su vida. Y si no viene el Espíritu Santo a hacer un cambio profundo en nuestros corazones, ¿saben cuáles son las únicas parejas que no viven con estos terribles efectos y en una constante lucha? Una de dos, o parejas en las que el hombre ya se rindió a tratar de ejercer su liderazgo y abdica totalmente y deja que ella sea la que ejerza el liderazgo. Y en México usamos una frase muy común: él no trata de asumir su liderazgo para llevar la fiesta en paz. Pero si él desea cumplir el rol que Dios le dio y la esposa no quiere cumplir su rol de ser su ayuda idónea, van a continuar en fricción toda la vida después de estar casados 20, 30, 40, y es lamentable, es triste, es patético ver a parejas que siguen viviendo en esas condiciones, pero todo se originó con lo que pasó en el huerto del Edén. Las consecuencias para el hombre, y Dios le dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, incluyen un efecto negativo no solo con su pareja ahora, sino con el polvo de la tierra del que fue tomado. Porque por haber comido lo que estaba prohibido, de ahora en adelante el hombre enfrentará una mayor dificultad para cumplir el mandato de someter la tierra. Él también va a experimentar dolor. Por eso dice Génesis 3:17, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ese dolor no se refiere al trabajo arduo. El trabajo arduo es difícil, pero es bueno. Ese dolor se refiere a un descontento y una frustración con la que la mayoría de los hombres llevan a cabo su trabajo. Y de eso voy a hablar mañana en el taller sobre el trabajo. Adán tendrá que extraer el fruto del campo en lugar de tomarlo de entre los árboles del huerto. Ahora lo va a tener que extraer de una tierra que es maldita por su causa y que le va a producir cardos y espinos y el sudor de su rostro. Y lo que este castigo revela, ¿saben qué es en esencia? Que se rompió la relación armoniosa que existía originalmente entre los seres humanos y la naturaleza. El juicio que Dios pronunció sobre el hombre por escuchar la voz de su mujer es un reconocimiento indirecto de la responsabilidad que Dios le había dado a él como el líder de su matrimonio. Dios había dejado bien clara su intención de que fuera el hombre el que asumiera la responsabilidad para proteger a la pareja. Pero durante la caída, ¿qué hizo Adán? Se quedó calladote. Permitió que fuera ella la que asumiera el liderazgo, totalmente contrario a lo que nos acaban de explicar. Ambos pecaron porque no asumieron el rol que Dios les había asignado. Y eso tuvo en aquel día, sigue teniendo en nuestros días y continuará teniendo por el resto de la historia terribles consecuencias para toda pareja que decida rechazar el patrón divino establecido por Dios para la relación matrimonial. Y observen esto: el pecado siempre tiene consecuencias negativas en el ámbito más importante de nuestra existencia. ¿Y saben cuál es el ámbito más importante de nuestra existencia? No es tu trabajo, no es tu educación, no es tus planes para el retiro, no son tus hijos y lo que van a estudiar. El ámbito más importante de nuestra existencia son nuestras relaciones. Y eso fue lo que el pecado distorsionó en su nivel más profundo. En primer lugar, nuestra relación ¿con quién? Con Dios. En segundo lugar, con la persona más importante después de Dios en mi vida, mi cónyuge. En tercer lugar, con la misma naturaleza. Y también las distorsiona en nuestro ambiente de trabajo. Y podemos resumir esta sección diciendo que lamentablemente la caída trastocó
El diseño original de Dios para el matrimonio y el resto del Antiguo Testamento nos muestra cuáles fueron las maneras principales en las que no solo Israel, sino matrimonios en mi país, en su país y en todos los países del mundo, desde los días de Adán y Eva, han venido distorsionando el plan de Dios para el matrimonio. ¿Saben cuáles son las principales maneras en las que eso ha sido distorsionado? El divorcio, el adulterio, la poligamia y la homosexualidad. Y ahora, la confusión de los géneros. Eso ya está pasando en nuestro país. ¿Está pasando en Bolivia? ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, pero aquí quiero decir algo más importante, miren, bien importante. Gracias a Dios, aunque esas maneras de distorsionar su diseño siguen presentes en todos nuestros países. ¿Y saben qué es lo que más me duele? Que la tasa de divorcios en la iglesia en México, no sé en Bolivia, es igual que la tasa de divorcios entre los no cristianos. Pero el diseño original y perfecto de Dios, aunque sigue siendo distorsionado, nunca será erradicado. Que nos quede claro, hermanos, a pesar de estar bajo un intenso ataque en nuestra cultura occidental y continúa vigente como el modelo ideal para la relación entre el hombre y la mujer. Pero ¿saben cómo es que va a continuar vigente? ¿Quién se va a encargar de comunicarle al mundo que ese diseño establecido por Dios nunca va a desaparecer? ¿Saben quién se va a encargar? ¿Quién se tiene que encargar de comunicárselo al mundo? Nosotros, ustedes y yo, que lo creemos y que tenemos la ayuda sobrenatural de la tercera persona de la Trinidad. Y la pregunta es, ¿se lo vamos a comunicar al mundo a pesar de la oposición cada vez más grande que vamos a tener que enfrentar? ¿O vamos a mantenernos acá calladitos como Adán? En la iglesia sí, aquí sí somos fieles al matrimonio y a nuestros roles, pero en el trabajo no digas nada, porque en el trabajo se pueden burlar de ti. Y no nada más burlar, te pueden acusar de otras maneras, te pueden hacer la vida difícil. En México ya se están debatiendo algunas leyes que dicen que si cualquier persona habla en contra del género que una persona percibe para sí misma, puede llegar a la cárcel esa persona. No han sido aprobadas, pero ya están hablando de eso en varios estados de la República. Pero el patrón y el diseño de Dios no va a cambiar, ni lo va a destruir nadie, porque Él lo estableció. Esto es una ordenanza de la creación. Esto no nació con la cultura, ni fue una idea de Adán y de Eva. Fue Dios mismo quien estableció que así debería ser la relación entre el hombre y la mujer por toda la historia de la humanidad. ¿Vamos a ser valientes, hermanos, en defender este diseño? ¿Y saben cuál es la manera más efectiva en la que vamos a tener que defender? Viviéndolo, no nada más hablándolo. Vamos a vivir como el Señor nos llamó a vivir, ejerciendo como hombres nuestro liderazgo, amando a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer va a ser esa ayuda idónea que nos explicó ahorita Matthew para su esposo en toda circunstancia, aunque nuestra sociedad nos empiece a aborrecer cada vez más por oponernos a lo que ellos promueven. Prepárense, porque esos tiempos ya están aquí. Y voy a terminar hablando de los efectos de la caída sobre la paternidad. Porque las repercusiones de la caída fueron muy amplias, fueron muy profundas, afectaron todas nuestras relaciones, todos los roles dentro del núcleo familiar, incluyendo la responsabilidad de los padres
de moldearles a sus hijos un intenso amor y devoción a Dios y de instruirlos en los caminos de Dios de acuerdo a la Escritura. Porque al igual que el diseño de Dios para el matrimonio, esas responsabilidades para los padres tampoco han cambiado, tampoco van a ser erradicadas, no van a pasar de moda, no van a expirar nunca. Continúan vigentes en nuestros días. Y tristemente, hablando por mi país, en México, un gran número de padres creyentes, cristianos, no tienen una relación profunda, íntima y regular con nuestro Salvador. Y le dejan a las esposas la tarea de modelarles un amor profundo por Cristo a los hijos. Y hay muchos otros factores que contribuyan a que como padres no cumplamos con lo que Dios nos ha llamado a hacer en instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Estoy seguro de que aquí también las familias se ocupan de más y inscriben o permiten que sus hijos participen en muchas actividades, deportes, música, cultura, y se la pasan ocupados. También el efecto de las redes sociales, ya la gente no puede vivir sin estar atenta, esclavizada a una pantalla. Todo eso nos roba y nos distrae y nos hace cada vez menos efectivos en llenarnos nosotros primero de la palabra porque amamos a Cristo y comunicarla a nuestros hijos. Pero ¿saben tal vez cuál sea una de las distorsiones más dañinas de nuestro rol de padres en la actualidad? Es algo a lo que el autor Paul Tripp se refiere en su libro La crianza de los hijos, como el tener una perspectiva de dueños en el ejercicio de nuestra paternidad. Fíjense cómo se manifiesta esta distorsión y es muy peligrosa porque es muy sutil. No nos damos cuenta de que la estamos asumiendo. Así es como se manifiesta. Cuando un padre o una madre piensa de esta manera, mis hijos me pertenecen a mí, así que yo los puedo criar a la manera que mejor me parezca. Vemos a nuestros hijos como si nos pertenecieran a nosotros y terminamos haciendo cosas que son contrarias al diseño y a los propósitos de Dios. La paternidad como dueños está motivada y moldeada por padres que quieren, por lo que los padres quieren para sus hijos y por lo que quieren de sus hijos. Fíjense qué egoísta. Está dirigida por una visión de lo que nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a ser y lo que nosotros queremos que nuestros hijos nos den o logren para nosotros, en lugar de estar dirigida por una visión de lo que Dios quiere que ellos lleguen a ser. Pero la paternidad sana, que se apega al diseño de Dios, empieza con reconocer de una manera humilde y radical que nuestros hijos no nos pertenecen. Todo hijo en todos los hogares de este mundo le pertenece a aquel que lo creó y que lo hizo a su imagen. Los hijos son posesión de Dios para los propósitos de Dios. Y eso significa que su plan para nosotros como padres es que seamos simplemente sus agentes, sus representantes en las vidas de aquellos que han sido hechos a su imagen y encomendados, solamente encomendados a nuestro cuidado. Y por un tiempo que se va así. Yo, al igual que Pepe y Erika, mi esposa y yo tenemos solo una hija. Y fue un milagro esta preciosa, Ana Sofía se llama mi hija. Fue un milagro porque por 4 años estuvo mi esposa en tratamiento tras tratamiento tras tratamiento. En el último tratamiento, cuando el doctor ya nos había dicho, si este no funciona, olvídense de tener hijos. Él ya no nos iba ni siquiera a intentar un tratamiento más. Y en el último tratamiento, Dios nos concedió que mi esposa se embarazara. Y Ana Sofía va a cumplir 20 años el próximo mes.
Y pues ya se imaginarán la alegría que trajo a nuestra existencia. Pero no es nuestra. Ella es del Señor y para los propósitos del Señor. Solamente nos la ha encomendado a nuestro cuidado por 20 años. Y se van así. Pregúntenle a cualquier padre. Y esta es una realidad que siempre debemos tener presente, porque es verdad, no solo en cuanto a nuestros hijos, es verdad en cuanto a todo lo que Dios en su gracia y su bondad nos concede en nuestro efímero peregrinaje por este mundo. Todo lo que nos concede, empezando con la vida misma, nuestros dones, talentos, nuestras posesiones materiales, nuestra salud, nuestro tiempo, todo le pertenece a Él. Porque así lo declara su palabra, Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pero también dice, y todo lo que hay en ella, todo. Y nosotros somos solamente mayordomos o administradores de todo lo que el Señor temporalmente nos confía. Y lo que Él espera de cada mayordomo, ¿qué es? 1 Corintios 4:2, que sea fiel. Pero el pecado nos lleva con mucha frecuencia a olvidar o a ignorar esa verdad, sobre todo en la crianza de los hijos. La palabra que mejor describe nuestra función como padres, o que debería describir nuestra función, es embajador, porque la responsabilidad fundamental de un embajador, ¿saben cuál es? Representar fielmente el mensaje, los métodos y el carácter del soberano que lo envió. Cada decisión que toma un embajador, cada interacción que tiene, debe estar dirigida por una pregunta: ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es el plan de aquel que me envió? Porque Él es el dueño de todo. Todo padre y madre es llamado a reconocer que hemos sido colocados en un tiempo y lugar específicos para hacer primordialmente una cosa en las vidas de nuestros hijos. ¿Y cuál es esa cosa? La voluntad de Dios. Y eso significa que la paternidad no se trata en primer lugar de lo que nosotros queremos para nuestros hijos, sino de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer a través de nosotros en las vidas de nuestros hijos. El problema es, hermanos, que por los efectos del pecado que aún mora en nosotros, a todos nos gusta ser dueños y que se haga nuestra voluntad aquí en la tierra, así como se hace la de Él en el cielo. Por eso debemos reconocer con humildad que la paternidad como embajadores o como mayordomos es totalmente contraria a nuestra inclinación natural y debemos buscar el poder y el rescate que solo Dios en su gracia nos concede por medio del Evangelio. En conclusión, y gracias por ser pacientes y estarme escuchando casi a las 10 de la noche. En conclusión, así de trágicas y profundas y destructivas son las consecuencias que el pecado ha causado a las familias durante miles de años ya y que sigue causando en nuestros días. Y debido a esto, muchos teólogos saben cómo se refieren a Génesis 3, como el capítulo más deplorable, más funesto y más patético del Antiguo Testamento. Pero por el incomprensible amor y bondad de Dios, no todo es malo en Génesis 3. No todo es pecado y sus terribles consecuencias, porque allí aparece también un rayito de esperanza, un tenue pero inextinguible destello de luz en medio de la oscuridad que predomina en ese capítulo. Vean cómo dice el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de la vida. Y luego en el versículo 15, Dios continúa su juicio contra la serpiente, pero concluye este versículo con una maravillosa promesa. Escuchen: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esta promesa
apunta hacia la derrota de la serpiente a manos de un futuro descendiente de la mujer. Este versículo se conoce como el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio. El uso del singular en este pasaje, ¿saben qué implica? Que se refiere a un descendiente en particular. Y al estudiar toda la escritura sabemos que el cumplimiento de esa promesa lo llevó a cabo nuestro glorioso Señor Jesucristo, a quien el Nuevo Testamento lo presenta claramente como el vencedor de Satanás. Y con esto termino. En el versículo 21 de Génesis 3, vemos otra evidencia del amor y de la misericordia de Dios para con sus criaturas, para los portadores de su imagen, que acababan de rebelarse contra él. Y a pesar de ello, Dios tomó la iniciativa e hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. ¿Y eso saben a qué apunta? También apunta al evangelio, a las buenas nuevas, porque ¿saben qué se requirió para que Dios pudiera hacer vestiduras y cubrirle su desnudez? Se requirió la muerte de otro ser inocente, un animalito, para venir a ayudar a los que no merecían la ayuda porque eran culpables. ¿Y qué representa eso? Exactamente lo que Jesucristo vino a hacer miles de años después. Vino a morir un inocente para poder cubrir nuestro pecado. Y el que tomó la iniciativa fue Dios mismo. Así es como culmina este triste capítulo, porque el descendiente prometido de Eva ya vino, ya derrotó a la serpiente por medio de su vida, muerte y resurrección. Y por medio de él, los efectos del pecado en nuestras familias pueden ser revertidos, hermanos. Pero de esto nos va a hablar más el pastor José Lo Mercado el día de mañana. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres. Qué incomprensiblemente bueno eres con nosotros. Gracias por dejarnos tu palabra para advertirnos de las maneras en las que nosotros también dudamos de tu carácter. Ayúdanos a nunca agregarle, a nunca ponerle a tu palabra, a nunca despegarnos o alejarnos o ignorar los roles y responsabilidades que en tu amor y en tu sabiduría tú estableciste para nosotros. Ayúdanos a recordar que son para nuestro bien y para tu gloria. Ayúdanos a rechazar todas las voces que nos estén haciendo dudar de tu bondad o de tu veracidad o de tu amor. Ayúdanos a apegarnos a tu diseño cada vez más, tanto en nuestro matrimonio como en nuestra paternidad, a recordar que no somos dueños ni de nuestros hijos ni de nada. Ayúdanos a mantener una relación íntima, profunda, regular con el descendiente de Eva que vino a tomar nuestro lugar en la cruz para cubrirnos del pecado que nos separó de ti. En su nombre te pedimos todo esto. Gracias, Señor.